Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Hoy tenemos un programa muy especial para un personaje muy especial. El 25 de enero de 1955, durante la presidencia de Julio Lozano Díaz en Honduras, se le otorga a la mujer hondureña el derecho de votar. Y desde esa fecha hasta el día de hoy, hemos notado cómo la mujer hondureña ha empezado a escalar y ocupar los lugares que realmente se merece en nuestra sociedad. Mujeres que sacan adelante hogares como líderes, como madres solteras, como jóvenes estudiantes, como profesionales, como miembros de familia, en muchas facetas, en el deporte, en la ciencia, en el arte, en la política. Y es así como en este día de conmemoración a la celebración del Día de la Mujer Hondureña, este programa tiene a las 10 mujeres que fueron nuestras invitadas en el año 2022. En la primera parte vamos a escuchar desde mujeres hondureñas que han triunfado en Europa hasta algunas que han triunfado aquí en las trincheras de la salud durante la pandemia, a mujeres que han escrito libros y que los han publicado, y a mujeres que realmente han hecho la diferencia. Es así como empezamos esta primera parte del programa de hoy. Pero creo que se han hecho muchos avances. A mí me parece que abrirse camino es, bueno, uno siempre se encuentra con diferentes retos, ¿no? Definitivamente para mí venir a Europa tuve que enfrentar todos estos retos, otro idioma, otra cultura, y abrirse camino no ha sido del todo fácil, pero uno empieza a desarrollar estas destrezas y a mí me parece que poco a poco uno va aprendiendo y a mí me parece también importante y por eso por medio de diferentes plataformas como Honduras Global, por ejemplo, Correcto. soy muy activa en Honduras Global, tratamos de transmitir estos conocimientos, estas experiencias de vida a la juventud en Honduras para que ellos estén en una mejor posición de afrontar estos retos y en una mejor posición de llegar a estas oportunidades de liderazgo. Entonces, como mujer, pues algunas veces hablamos sobre estas capacidades, estas destrezas, estos soft skills, como le llaman, que Habilidades uno tiene que ir blandas. desarrollando. Por supuesto, ahí es donde yo la conocí a usted, precisamente en Honduras Global, y me llamó muchísimo la atención un enfoque muy fresco suyo, pero muy orientado a la acción. Y si hay algo que me llamó inmediatamente la atención, que usted, yo siempre le he escuchado reportando lo que hace, no contando lo que va a hacer. Y eso para mí es de lo más maravilloso que hay. ¿Cómo se siente usted en Honduras Global Europa? ¿Cómo siente usted que Honduras Global puede ayudar realmente a dar un espacio al liderazgo en general y particularmente de la mujer? A mí me parece que hay oportunidades maravillosas de poder compartir experiencias y de hecho Honduras Global como plataforma ha buscado eso, conectar a personas que se han destacado fuera de Honduras para poder transmitir este conocimiento a los hondureños, principalmente a la mujer, ¿no? Por lo menos eso me apasiona mucho a mí. En Honduras Global, por ejemplo, le doy un caso muy especial. Hemos tenido diferentes actividades a Sí, través de los años, las semanas académicas. En el correcto. 2019 hemos realizado un study tour por toda Europa. Bueno, hemos Extraordinario tenido, el Story Tour, extraordinario. sí, tuvimos 12 jóvenes que vinieron y hicimos un recorrido de 2 semanas por 5 países europeos. Visitamos universidades, visitamos empresas, pequeñas empresas multinacionales. Hemos visto, por ejemplo, temas relacionados al comercio, a la logística, a la cultura, a las artes, a Fantástico. la economía y el desarrollo sostenible. Yo creo que una de las charlas más interesantes que tuvimos fue en Frankfurt, donde visitamos una de las oficinas municipales que promueven ciudades verdes. Entonces, hemos hablado sobre el tema de energía, temas que son tan relevantes para el contexto de Honduras, por ejemplo, cómo podemos gestionar mejor los residuos,
cómo se vería una estrategia ideal de energía para nuestro país. Y entonces estos jóvenes venían de diferentes carreras y jóvenes muy, muy especiales, muy abiertos al conocimiento, muy emprendedores y han regresado a Honduras con nuevas ideas, ideas frescas. Bueno, algunos de ellos han, de hecho, comenzado estudios fuera de Honduras, estudios de maestría. Fenomenal. Y mi expectativa es que ellos también regresen a Honduras y sean ese factor de enlace, ¿no? Para poder seguir promoviendo y desarrollando el conocimiento en Honduras y poder vincularlos bien con oportunidades. Hoy, ya casi a la mitad del 2022, vemos en retrospectiva que 2 años atrás estábamos en confinamiento. ¿Cuáles son para usted las lecciones que debemos aprender a nivel de país y a nivel individual de la pandemia de SARS-CoV-2 que produce COVID-19? Mire, las lecciones como país es que, y especialmente a las autoridades, es que por años se había y se ha abandonado lo que es la salud pública. Se ha robado de una manera interminable en ella y es por eso que tenemos los grandes problemas en salud pública. Sin embargo, aunque parezca mentira, la salud pública fue la única que dio la cara en el manejo de la pandemia, especialmente al inicio cuando estaban cerrados los aeropuertos. Correcto. Y ni la gente rica podía agarrar un avión hospital e irse para otro lado. Y esto fue algo que yo creo que esta fue una lección para la gente que ha tenido poder en este país y ver que el dinero no servía ni para eso en ese momento, porque ¿de qué sirve el dinero si usted no tiene una cama en un hospital, si usted no tiene oxígeno? Eso es lo que yo diría que fue una pandemia que nos mostró muchísimo y desnudó de una manera que no había ni la más mínima duda de lo que era el sistema caótico de salud pública y aún así caótico dio la cara y logró salir adelante. Pero a nivel individual, profesional también, esto nos mostró lo frágiles que somos los seres humanos y cómo se le da a veces importancia a frivolidades en la vida y se hace a un lado o se toma como muy superficial el tema de la familia, de poder compartir, poder abrazar a alguien. Cuando nosotros estuvimos prácticamente solos por bastante tiempo y no podíamos tener contacto con la gente. Esto a mí personalmente me hizo recapacitar inclusive aún más de la importancia de las cosas del día a día, que uno tiene que agradecer, el poder salir a tomar un café con un amigo, el poder tomarse una copa de vino, por ejemplo, que eso no lo podíamos hacer, el poder compartir, el poder abrazar a alguien. Claro. Eso fue muy doloroso, yo le digo, yo tuve que mandar a mi madre afuera de la casa donde con mi hermana, no la vi casi 6 meses, sino que por teléfono, e inclusive un día yo salí del hospital necesitando verla, que me viera que yo también estaba bien, porque yo sabía que ella sufría mucho porque me miraba siempre en las noticias y denunciando todo el caos que había. Y cuando yo llegué a verla, la vi de más de 2 metros, la vi. Y yo andaba con doble mascarilla, andaba con careta, ella también. Pero ese momento de poder verla y de que ella me viera fue suficiente y fue lo que yo necesité para seguir en esta lucha. El trabajar en equipo es vital también en esto de la pandemia. Nosotros creo que, yo puedo hablar la experiencia del hospital, fue importantísima toda esta relación que tuvimos con todos los demás servicios del hospital para poder todos hablar el mismo idioma. Claro. Y donde cada uno de nosotros era igual de importante. Aquí no era que solo el médico especialista o el médico general o la enfermera. Todos éramos importantes en nuestras áreas. Y esas importantes, cada uno. El morguero, el portero, trabajo social. Era una cadena que no se podía romper porque era un motor que tenía que rodar, todos jalando. Porque en el momento que se rompía una de estas piezas, parece mentira, pero se paralizaba absolutamente todo.
Patricia, ¿qué consejo le daría usted a una jovencita que está empezando, que está viendo este programa y dice, ay, yo siempre he querido escribir un libro, a mí me gusta escribir, pero no sé, muy difícil, muy caro, no sé si lo van a leer, a la gente no lo va a leer? ¿Qué consejo le daría a usted a una joven mujer que tiene ese deseo de escribir, pero que no está segura que le va a ir bien haciéndolo? Le voy a decir lo que le dije a Giselle, estudiante de la pedagógica. Comienza. Licenciada Arias, ¿pero con qué lo hago? Con lo que tienes dentro, con el corazón. Si tú comienzas a trabajarlo desde la perspectiva del corazón, todo se va a alinear y todo va a comenzar bajo el propósito, la visión y el sueño que tienes para que puedas hacer inmortal tus palabras y tu testimonio a través de la visión de un libro. Comienza. Nadie le puede decir no a Patricia con esa confirmación de ese consejo extraordinario. Los libros de Cintia son Mi tierra con y sin sabores, La rosa de la esperanza, También. La magia de soltarse. Ahí los tiene esta mujer, ahí los tiene. La magia de soltar, y tiene un libro de marketing digital que está en Kindle, según entiendo, ¿correcto? Así es, ese es mi cuarto libro. Decidí también publicar un poco, ya que me encanta escribir, compartir con la gente mis conocimientos de marketing, así que también está en Amazon. Todos mis libros realmente están en Amazon en versión Kindle también y en físico. A los estudiantes de Unitec, ellos van a asociar o se van a identificar con usted. Cuando nos cuente un poco, cuando usted andaba por las aulas de mercadotecnia en Unitec, antes de irse a Estados Unidos, ¿recuerda esos tiempos de estudiante en las aulas de Unitec? Fueron tiempos bonitos. Ahí conocí a muchos de los que ahora son amigos de vida, ¿no? Y muchos profesores que tuvieron un impacto grande en mi vida y que cambiaron la manera en la que yo percibía las cosas. Aprendí mucho de todos ellos. Y bueno, fueron años bonitos, años difíciles, pero años de muchos recuerdos, que es lo principal, ¿verdad? Mucho aprendizaje. Definitivamente. De ahí usted va a los Estados Unidos a buscar nuevos derroteros, pero la historia suya en Estados Unidos es realmente una escalera de trabajo duro, de sacrificio. Vamos a comenzar desde el inicio. No sabía inglés. ¿Me podría explicar eso? ¿Cómo fue que se enfrenta a ir al país sin saber inglés? Cuéntenos los primeros meses, los primeros años, cuando no sabía inglés y estaba luchando por salir adelante en Estados Unidos. Pues mis papás eran personas trabajadoras. No éramos ricos, no éramos pobres, éramos una clase media, ¿verdad? Y pues hicieron el sacrificio de tenerme en Unitec, una carrera para la que estuve varios años. Mi padre muere y mi vida dependía mucho de mi padre, no en el sentido económico, sí, en el sentido económico, pero emocionalmente. Yo era muy apegada a mi papá y esa pérdida me afectó mucho emocionalmente. Dejé Unitec, no terminé mi carrera en Unitec y decidí venirme a Estados Unidos inicialmente eran 2 semanas. Yo estaba muy deprimida. Y 2 semanas se convirtieron en un mes se convirtió en un año y aquí estoy, 21 años después, aquí sigo en Estados Unidos. Los primeros meses fueron difíciles, ¿verdad? Porque yo en Honduras, pues, estaba acostumbrada a cierto nivel de vida, estaba trabajando, tenía mis ingresos, o sea, no me vengo con la típica idea del que sueña en venirse a Estados Unidos a conquistar el sueño americano, me vengo huyendo de una situación emocional en la que yo estaba cruzando en ese momento. Y pues mi mamá no estaba muy de acuerdo. Yo tengo 3 hermanos, yo era la única mujer, entonces de 4 niños, la única mujer y se me va. Entonces para mi mamá, difícil, pues imagínense, para su mamá. Mamá protectora, la única niña en la que se estaba yendo. Entonces mi mamá, en su manera para retenerme y que no me fuera, me dijo, no contés conmigo, no me hables para pedirme un centavo.
Y yo pues me lo tomé literal como buena hondureña, con orgullo. Dije yo, no le voy a pedir ni un centavo. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar aprendiendo de estas extraordinarias mujeres en este programa especial. En esta segunda parte de nuestro programa tendremos a hondureñas que han escrito y publicado su pensar y su sentir, a artistas que han emprendido y que han puesto en alto el nombre de Honduras fuera de este país, y a una muy joven mujer que ya está haciendo historia en Honduras. Y entonces quiero hacer un steak encebollado. Y saco la receta, y tengo la receta, tengo los ingredientes, tengo el equipo, tengo las ganas, hago el steak, ya cociné, ya hice mi steak encebollado. Podemos extrapolar este ejemplo, pues tan operativo, lo podemos extrapolar a la poesía. ¿Puedo yo aprender a escribir poesía o es algo que yo ya debo de traer dentro de mí, esa inclinación natural? Yo creo que lo que uno debe traer es esa necesidad de escribir, porque es casi como inevitable en la persona que quiere escribir, lo trae por dentro el deseo. Ahora, la habilidad de escribir, yo creo que definitivamente se puede desarrollar. Lo primero que yo recomendaría si estás hablando de una receta es leer muchísimo, leer diferentes voces, leer diferentes tipos de poesía, Extraordinario. narrativa, y luego trabajarlo. Para mí, pues la poesía es algo que se trabaja mucho hasta el punto de la palabra, la pausa, la forma. Entonces, pero sí, sí se puede y yo creo que es importante que más y más personas busquen la poesía y se animen a escribir, a compartir sus mensajes de esta forma que es muy profunda y muy condensada. Pero esa orientación al detalle es muy tuya. Los que te conocemos sabemos que tienes una orientación muy particular, te conectas con los detalles y te conectas con la gente. Martes, como toda la vida, un nombre realmente sugestivo, extraordinario. ¿Cómo nació ese nombre? ¿Por qué Martes, como toda la vida? Es parte, bueno, es parte de un poema que yo escribí que habla sobre el pasar del tiempo y la rutina y cómo perdemos incluso la magia de estar presentes, de vivir la vida con mayor intención cuando no hacemos pausas, cuando no buscamos llegar más allá. Entonces, para mí el martes era un día muy rutinario, martes en el que iba al súper, que no pasa nada, el día más como olvidado de la semana. Y para mí era el rechazo de que mi vida fuera un martes como toda la vida y que la vida de los que estamos compartiendo, ¿verdad? Porque veo esa inquietud de muchas personas. Emprender no es fácil. Emprender en un país como los nuestros tampoco. Pero una mujer emprendiendo una escuela lo hace particularmente más difícil. Tenemos que preguntarle a Ana María, ¿te acuerdas de esos primeros años cuando echaste a andar el sueño? Que a veces no necesariamente lo que uno tiene en Excel o lo que tiene en PowerPoint o lo que tiene en Word es lo que resulta en el momento de la verdad. ¿Te acuerdas tus aprendizajes de esos primeros años? Sí, no, definitivamente que esos primeros años, sobre todo ese primer año, y más que estaba con un bebé recién, o sea, Claro. recién tenía hormonas por todos lados y recién casados, y también abrió la competencia el mismo año que yo. Y entonces dudas mucho de lo que si tomaste la decisión correcta. Pero en realidad nosotros teníamos un sueño y realmente
amábamos lo que estábamos haciendo, para quién lo estábamos haciendo y el por qué. Entonces, yo creo que sin esos componentes y sin eso que me mantenía enfocada, yo creo que si no hubiéramos cerrado, la verdad, si no hubiéramos tenido todas esos porqués tan claros, creo que hubiéramos fracasado, pues hubiéramos cerrado, tal vez no fracasado, pero hemos dicho hasta aquí, porque fíjate que no solo lo que mencionas, que el ser mujer, yo creo que por el estar en el ámbito educativo, que es predominantemente mujer, correcto. Nunca lo tomé como un limitante el ser mujer, pero sí te puedo decir que vean la profesión de educación o una escuela como un emprendimiento es bien difícil. Y no es lo tan ve. común. Entonces, sí fue difícil, pero el mantenerte concentrado en tener esa pasión por lo que haces, a quién lo haces y por qué lo haces, creo que son claves para cualquier emprendimiento. Tengo que preguntarle por Turquía. Tengo que preguntarle por el pincel de oro en Turquía en el 2022. Cuéntenos un poco, porque la vimos su reportaje, sus fotografías, usted en Turquía, y no solo la vimos exponiendo el arte, sino que la vimos alegre compartiendo todo lo que era típico de otros países. Cuéntenos un poco de su viaje a Turquía y el pincel de oro. Sí, el viaje a Turquía estaba para el 2020, se canceló por cuestión de la pandemia. Para ese tiempo yo ya tenía el sueño de viajar, pero bueno, se canceló. Y este año, en mayo, se dio la oportunidad de poder viajar. La organización nos proveyó a todos los líderes de todos los países, porque la International Water Forum está en casi más de 90 países, ¿verdad? Entonces, nos proveyeron lo que era la estadía en Turquía, una semana, que era lo que duraba el séptimo festival Pincel de Oro. Bueno, me sentí tan privilegiada de estar en ese lugar. Fue un evento tan bonito. Yo soñaba con estar ahí, porque en esos eventos siempre se pinta una acuarela de 70 metros, donde todos los artistas de todo el mundo, es una cosa tan impresionante. Yo soñaba con ese momento, o sea, no era tanto ni conocer el país, sino que poder compartir con tantos artistas. Entonces, nos colocaron en un parque, en la torre del reloj famoso de Turquía. Alrededor del reloj estaba el lienzo. Entonces, cada artista nos poníamos en el lugar donde íbamos a pintar, poníamos nuestra bandera. Y para mí fue tan bonito, ¿sabe qué, licenciado? Que me decían, Honduras. ¿Y dónde queda Honduras? Entonces, Honduras en Centroamérica. Entonces, ¡wow! Centroamérica. Y para mí era una emoción, o sea, saber que estaba dando a conocer a mi país. Y otra de las cosas que me encantó es poder pintar en vivo, allí al aire libre. Estamos a casi a 40 grados de temperatura, licenciado. Fue una cosa impresionante, pero como le digo, cuando uno le tiene amor a las cosas, o sea, nada le impide. Y bueno, aquí tengo mi reconocimiento, mi pincel. Ese es el reconocimiento del viaje a Turquía, ¿correcto? Este es el del viaje a Turquía, sí. Extraordinario. Realmente yo tengo que preguntarle, Liliana, ¿cuál ha sido el mayor reto? Porque ya esta pregunta es una pregunta desde el punto de vista profesional. ¿Cuál ha sido el mayor reto que usted ha tenido desde que comenzó hace 14 años, 15 años atrás a hoy? Si en retrospectiva vemos su carrera como artista, ¿cuál es el mayor reto que ha tenido y cómo lo ha sobrellevado estos años? Creo que mi mayor reto ha sido el tiempo. El tiempo. Me siento un poco insatisfecha porque no le he podido dar el tiempo necesario a poder prepararme. Si bien he llegado hasta donde estoy, todavía siento que me hace falta mucho más. Entonces, el tiempo ha sido para mí uno de los
como obstáculos, ¿verdad? Porque a veces tenemos que salir a trabajar, ¿verdad? Tenemos que también ganar ingresos. Soy una mujer que me gusta ser independientemente o sea, financieramente independiente. Tengo mi esposo, pero me gusta generar mis ingresos. Claro. Entonces, ese ha sido uno de mis obstáculos. Alesia, hay algo que me llama mucho la atención y es que usted empieza el emprendimiento de PrintSpot en el 2020, aunque su idea la tenía antes. La empieza en pura pandemia, en confinamiento, en el primer año de pandemia, pero en estos pocos años tiene cerca de 10 empleos directos. Y el que tenga ya tanto empleo directo, ahora que yo platico con usted, me hace pensar que en el fondo usted tiene una pasión por emprender, porque no solo quiere servir a los demás, sino que también le quiere dar empleo a la gente. A mí me da la impresión de que usted en su empresa es como, usted lo siente como familia, como una escuela, como un lugar en donde la gente va a crecer. ¿O me equivoco? No se equivoca. Creo que el dar empleo es poder aportar algo, es darle la oportunidad incluso a la gente que trabaja aquí de aprender cosas nuevas, de tener una cultura de trabajo diferente, de dar trabajos que sean también todo con los beneficios de la ley, con todo lo que dicta lo correcto. Y más allá de eso, que sean personas que también están preparadas y que se puedan capacitar. Sí, definitivamente que sí, ese es como de mi visión. Por eso es que hacemos esto. Es parte de mi motivación. Pero le puedo decir que si usted tiene esa motivación y esa visión al principio de su emprendimiento, o sea, realmente es imparable. Usted va por el camino correcto. Yo he tenido la bendición y la oportunidad de tener muchos invitados en el programa y conocer muchos emprendedores. Y son muy pocos los emprendedores que realmente dicen así, la plataforma de mi empresa debe ser lo mejor para mis empleados primero, para poder atender, o para mis colaboradores, para poder atender a un cliente. Como tenemos poco tiempo y tengo tantas cosas que queremos aprender de usted, hay una pregunta que quiero hacerle que se divide en dos, y es sobre los millennials. Todos los nacidos entre el 45 y el 65 son baby boomers, 65 y 80 son X, entre 80 y 2000 son generación, son millennials o Y, y los de 2000 a 2020 centennials o Z, y ya tenemos del 2020 para acá generación alfa. Usted es millennial. Entonces yo tengo dos preguntas realmente. La primera pregunta es, ¿qué opina usted de ese comentario que tiene de que es que los millennials no le ponen, no son tan enfocados, están muy metidos en la tecnología, no se comprometen tanto, tienen baja tolerancia al estrés, a la presión, al riesgo, son bastante soñadores? Yo en lo personal no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Habrán algunos, pero una generalización de ese tipo, en lo personal no estoy de acuerdo. Pero yo estoy descalificado de esto. Yo a quien le estoy preguntando es a un millennial. Quiero que me diga un millennial emprendedor si usted realmente siente que los millennials o los millennials son así. No. Bueno, pienso que no se puede generalizar y no creo eso, porque mis clientes, la mayoría de mis clientes, son mujeres y son millennials. Y son mujeres increíbles, emprendedoras, que no tienen miedo. ¡Qué maravilla! Que se arriesgan. Y eso creo que también influyó la pandemia, de hecho, porque la pandemia hizo que mucha gente comenzara a emprender, que comenzara a arriesgarse más. Y creo que esa puede ser como la parte que se rescata y que la gente lo tomó, alguna gente, para mejorar. En mi caso, pienso que la tecnología es mi aliada. Nosotros en PrintSpot manejamos un sistema para
tratar con el cliente hasta que se entregue el pedido con tecnología. Si nuestro sistema se cae, no podemos continuar. Entonces, lastimosamente, pero la tecnología es increíble. Yo puedo estar en China y yo puedo saber cómo está trabajando mi equipo, puedo saber qué órdenes están procesando, si un cliente ya recibió su pedido. Entonces, la tecnología para mí es increíble y de hecho depende de cómo la aprovechamos también, porque en mi caso, por ejemplo, nos hemos dado a conocer por usar redes sociales, así es como captamos a nuestros clientes, tanto clientes consumidores finales como pequeñas empresas, como grandes empresas. Eso es lo más increíble, que yo nunca pensé que por medio de Instagram, por ejemplo, yo podía tener un cliente grande, pero así ha sido. Y con respecto al miedo, creo que a veces también es algo como de la personalidad, pero pienso que yo tengo el ejemplo de mis padres, ellos dos emprendedores. Siempre desde chiquita yo pude ver cómo ellos se arriesgaban. Y algo que mi papá siempre me ha dicho y que me aconsejó una vez hace mucho tiempo y que nunca se me olvida es que, ¿por qué tiene miedo mi hijo? Porque no va a ser la cuota de la máquina. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que se la quiten. Eso no va a pasar. Eso es el mayor miedo que tiene. Y yo dije, wow, tiene razón. Entonces, desde La voz de la esa experiencia. vez, ya no, sí, así es. Entonces ya no me da miedo. Yo digo como, bueno, si me la quita, pero la máquina me va a dar dinero, yo voy a trabajar con esa máquina. Entonces, no debo por qué tener ese miedo. Y si fracaso, pues es un aprendizaje. Pero sí, creo que así es como he manejado el miedo. Incluso siempre, hay veces que obviamente tengo miedo, pero siempre recuerdo esas palabras y me motivo a seguir adelante. Sabias palabras. ¿Cómo te sientes cuando de repente dicen, no eres la mejor de 23, no eres la mejor de 250, eres la mejor de 20,000? ¿Cómo reaccionaste a esto? La verdad, muy contenta. Primero sí en shock por el gran reconocimiento que se me iba a hacer. Y luego ya solo fue de asimilar, ¿ok? Todo este esfuerzo, la perseverancia y la dedicación que le he mostrado a mis estudios va a ser reconocida a nivel centroamericano. Y orgullosa de mí, y sé que mis padres también están orgullosos, mis familiares, mis amigos. Y este premio, o sea, cierto, es mi dedicación y mi esfuerzo, pero he estado acompañada por personas que me han apoyado en el camino. Y tienes la medalla aquí. Sí. ¿Podrías enseñar, por favor, esa medalla? Claro. Que te la colocaron ahorita en Panamá hace menos de 2 semanas. Sí, me la colocaron en la ceremonia de premiación en la Universidad de Panamá. Fue el 28 de octubre. ¿Cuál Universidad de Panamá? ¿Es la Politécnica? No. No, Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá. Así es. Dice Premio Regional a la Excelencia Académica Rubén Darío, año 2022. Y por detrás es quien lo otorga, es el Consejo Superior Universitario Centroamericano con la abreviación CESUCA. Felicitaciones una vez más por poner en alto el nombre del país y realmente por destacar. ¿Tú podrías decir que eres una persona competitiva? ¿Eres una persona que te gusta dar lo mejor de ti? Porque hay cierta competitividad que nos lleva a competir con otros. Y hay competitividad que nos lleva a competir con nosotros mismos. ¿Tú compites contra ti misma o compites contra los demás? ¿O realmente no compites, solo estudias? Sí compito. Me gusta competir conmigo misma. Sé que puedo superarme cada día, pero también al ver a una persona que es buena en algo, me motiva y me hace decir, yo quiero ser así, yo quiero ser mejor. Pero tal vez no para pagar a esa persona, sino solo por superarme. No es que quiera yo ser mejor, porque creo que no hay personas mejores que otras, pero sí ese deseo de superarme viene también de mucha motivación que recibo de otras personas. Tocaste un tema clave, que es motivación. En las aulas yo enseño motivación intrínseca, que es la que viene de adentro, y motivación extrínseca, que es la que viene de afuera. Tú tienes más motivación intrínseca que extrínseca. ¿Cómo podrías definir?
Intrínseca. O sea, intrínseca es la tuya, Sí. la que te empuja solita. No es que tu papá te dice que tienes que estudiar, no es que tu mamá, es que estás solita porque ya tienes que cumplir esta meta. Nadie te recuerda, nadie te dice y además te gusta. Tienes motivación intrínseca alta y siempre la has tenido o ha crecido con el tiempo. Creo que ha crecido con el tiempo y fue de la mano con el desarrollo de mi personalidad. Entonces, creo que en los últimos 2, 3, 4 años ya empecé yo a saber, a conocerme más a mí misma, saber qué quería en este mundo, saber qué es lo que quiero ser en un futuro. Y de ahí es donde yo consigo esa motivación de querer ser algo más. Claro, me gusta lo que soy ahora mismo, sé que es un proceso, pero sí aspiro a muchas cosas más en este mundo y quiero conseguirlas y sé que puedo. Es así como llegamos al final de un programa especial, pero este final de programa representa para nosotros un inicio de la conmemoración de lo importante que es la mujer hondureña en este país. Así que a todas nuestras invitadas a lo largo del año pasado y todas las invitadas en este año, que representan un pequeño porcentaje de muchísimas mujeres hondureñas que tienen una voz que dice por sí sola y unas acciones que representan por sí mismas lo valioso que es la mujer en nuestro país, Honduras. Gracias a toda esa audiencia que nos sigue día a día en un programa que se hace posible debido a un equipo de alto nivel que hace lo necesario para que lleguemos donde debemos llegar. Gracias y nos vemos la próxima semana.